Hoy vamos a ver un tema muy importante que es la depresión. Quizá tú puedas decir, yo nunca he sentido depresión, a mí nunca me va a pasar, pero la experiencia que nosotros hemos tenido, mi esposa y yo, y aún mi familia, es que aún los más fuertes sucumben y caen en las garras de esa enfermedad que los médicos le llaman una enfermedad clínica grave. No es la depresión solamente un síntoma de tristeza. Puede empezar por un síntoma de tristeza, puede empezar por un síntoma de agotamiento, de que ya no tienes el deseo de poder hacer algo que antes te entusiasmaba. Y son muchos aspectos que yo quisiera que pudiéramos escuchar este video y verlo, ¿verdad? Es un noticiero que sacó un poquito acerca de esta enfermedad, cómo está golpeando en este tiempo muy fuerte en los hogares. Ok. Es considerada como una enfermedad clínica severa. Ale López nos explica cuáles son los principales signos de alerta por esta enfermedad. La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Quienes han atravesado circunstancias adversas en su vida como el desempleo, el luto o algún traumatismo psicológico, tienen más probabilidades de sufrir depresión. Los más propensos a padecerla son las mujeres, los jóvenes y los ancianos. La depresión puede llegar a ser crónica o recurrente y en su forma más grave puede conducir al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800,000 personas en el mundo. El suicidio a nivel mundial es la segunda causa de muerte en las personas de entre 15 y 29 años. La depresión es globalmente la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables. De acuerdo con la Secretaría de Salud, México ocupa el primer lugar de discapacidad por depresión en las mujeres y el 9º en los hombres. Según la Secretaría de Salud, 9.2% de la población mexicana ha sufrido depresión y se estima que 1 de cada 5 mexicanos sufrirá depresión antes de los 75 años. La OMS asegura que aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo no los recibe. Entre los obstáculos a una atención eficaz en contra de la depresión se encuentran la falta de recursos y de personal sanitario capacitados, además de la estigmación de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Alejandra López, Foro TV. Ok, abre tu Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Quiero hablarte un poco acerca de cómo hombres fuertes que están y que todos nosotros admiramos en la Biblia han tenido situaciones adversas, ¿verdad? Que los han llevado a una vida depresiva a tal grado que han llegado a pronunciar la palabra que ellos desean morir. Cuando una persona empieza a pronunciar palabras negativas y especialmente acerca del deseo de morirse, es que está bajo la influencia de la depresión. Y cualquiera puede pensar que la depresión puede tratarse con un psicólogo, ¿verdad? En una clínica, con alguien especializado, y algunas veces sí. Pero yo te voy a decir mi experiencia como pastor y como consejero. Muchas veces que nos ha tocado ver, aconsejar a familia, nos hemos dado cuenta que es un demonio, y por eso quiero tratarlo como un demonio, aunque puede llegar a asociarse con algunas cosas médicas en las cuales sí se necesita. La gente especialmente que no conoce a Dios tiene que recurrir a los fármacos, y los fármacos muchas veces son antidepresivos, pero ocasionan otras cosas, ¿verdad? En tu vida, en tu cuerpo, en tu ser, que realmente te llevan algunas veces, decía mi pastor, a un infierno antes de morir. Entonces es terrible, y yo quiero hablarte acerca del profeta Elías. Capítulo 19, versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida,
Galilea y vino a Berseba, que está en Judá. Y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Vamos a orar. Padre, ponga su mano en su corazón y dígale al Señor que perdone sus pecados en este día. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que hemos cometido a lo largo de esta semana. Padre, yo te pido perdón por cada pecado de nosotros, por cada pecado mío, Señor, y te pido, Señor, que la gracia tuya, que es en Jesucristo, su sangre nos limpie de todo pecado y nos haga aceptos para entrar a tu presencia y oír tu palabra con poder y con autoridad. Padre, disipamos todas las tinieblas que pueda haber en este lugar y fuera de este lugar, en nuestra mente, y declaramos, Señor, que toda oscuridad y todas las tinieblas, Señor, se desvanecen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Inspira mi vida y háblanos tú, te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Quiero que veas este cuadro. Cuando nosotros leemos estos pasajes, encontramos a un hombre que huye ante una amenaza de una mujer, ni siquiera de un hombre, ni siquiera de un ejército. Huye ante la amenaza de una mujer. Pero este hombre no era cualquier hombre, porque si lo lees a la luz solamente de este versículo, sin el contexto del 17 y del 18 en los capítulos anteriores, vas a encontrar que este hombre era poderoso. No solamente poderoso, sino era un hombre ungido que vivía en la presencia de Dios, que en el capítulo 17 aparece sencillamente como un morador de Galat. Era un hombre tisbita, dice la Biblia, que era de los moradores de Galat. Y este hombre poseía una autoridad de parte de Dios, y al ser un profeta de Dios, vivía en la presencia de Dios, donde él expresa al rey, se para delante del rey de Israel y le dice con una autoridad: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Entonces él desaparece, y a partir de ese momento los cielos se cerraron, y por 3 años y medio estuvieron cerrados en una sequía terrible sobre toda la nación. O sea, para que tú veas el calibre de hombre, ¿verdad?, que está ahí en el 17. Un calibre de hombre ungido, un hombre que vive en la presencia de Dios, un hombre espiritual, y un hombre que cuando él oraba tenía el poder y la autoridad para poder cerrar el cielo. Un hombre fuerte en la unción, un hombre temible, un hombre dirigido por Dios, no un hombre que se movía bajo sus emociones. Era un hombre dirigido por Dios. Dios le dijo después de esa palabra: ve y métete y estate y quédate quieto en el arroyo de Querit, porque yo he dado órdenes que los cuervos te sustenten y te traigan pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Entonces Elías se quedó en el arroyo un tiempo y los cuervos le traían de comer. Era un hombre que si tú estabas cerca de él te contagiaba. Es uno de los hombres que nosotros como predicadores nos emocionamos, estudiamos, vemos, y son nuestros héroes espirituales. Pero estos hombres son de carne y hueso. Estos hombres son polvo también, igual que nosotros. Pero este hombre poseía una autoridad tremenda. Cuando se seca el arroyo de Querit, él espera en Dios, y Dios le dice: vete a Sarepta de Sidón, porque allí he dado orden que te sustente una mujer viuda. Él se va a Sarepta de Sidón, y efectivamente una mujer le sustenta por todo el tiempo de la sequía. O sea, ellos ven los milagros de provisión, los milagros de cómo la harina y el aceite se multiplicaban todos los días, bajo la influencia de un hombre que vivía en la casa de una mujer viuda. Wow. Un día, esa mujer, su hijo muere.
y le dice al profeta Elías que si él ha venido para poderle hacer recordar sus pecados. Elías va sobre el niño, se recuesta sobre el niño y sencillamente el niño resucita después de que Elías ora por algunos momentos, ora por el niño resucita. O sea, no estamos hablando de hombres sin fuerza, no estamos hablando de hombres carnales, no estamos hablando de hombres que vivían una vida natural solamente, estamos hablando de hombres en el espíritu, hombres poderosos, que sencillamente tuvieron que enfrentar situaciones adversas igual que nosotros. Pero esos hombres poseían autoridad, poseían unción, poseían fe. Vienen los 3 años y medio de sequía. Dios vuelve a hablar a Elías y le dice: preséntate delante de acá porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Y Elías se presenta delante de acá, pero le dice que convoque a todos los profetas de Jezabel, a todos los profetas que adoraban a Baal y a Astarot, y los hace y los junta y dice: vamos a probar quién es Dios, si Jehová es Dios o Baal es Dios. Y ponen un sacrificio donde ellos clamaban y gritaban y se sajaban para ver si su Dios les respondía por fuego. Ellos lo hacen desde la mañana hasta la tarde, gritan, hasta el profeta Elías se burlaba. No era un hombre tímido, no era un hombre medroso, no era un hombre pusilánime, era un hombre que poseía una autoridad y no tenía temor, porque él confrontó a 850 profetas que podían matarlo, pero respetaban a Elías porque la palabra de él era verdad en su boca. Cuando Elías oraba, algo pasaba. Terminaron esos tipos de poder sacar sus cuerpos, gritar y poder gritar y clamar a su Dios. ¿Cómo me recuerda esos pasajes cuando los espiritistas vinieron y quisieron establecerse enfrente de nuestra iglesia, y cómo ellos gritaban, se sajaban, alababan, y nunca pudieron? Nosotros desde aquí, toda la iglesia, ¿verdad?, llenecita, empezábamos a orar y empezábamos a clamar y cerrábamos su cielo, y ellos gritaban, y por 5 o 6 días ellos lo hicieron y nunca pudieron establecerse, y un día, de verdad, al otro día se tuvieron que largar. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, y nosotros tuvimos esa misma victoria que Elías tuvo. Y recordamos esto que sucedió hace varios años, pero en ese tiempo de Elías, cuando él clama, sencillamente él ora y le dice: Señor, tú me dijiste por mandato tuyo que hiciéramos esto, responde el fuego. Y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Ese era Elías. Y entonces él en ese momento les grita a todos: traed a los profetas, y él empieza a degollar uno por uno. La gente lo traía, le ponía la cabeza y Elías, ¡pum!, ¿verdad? Y así lo hizo por lo menos con 450 profetas. Pero él termina, voy a poner que él termina un domingo por la tarde, ¿verdad? Yo a veces termino de predicar las 4 reuniones, llego a mi casa y lo primero que hago es tirarme a la cama. Es lleno de cansancio, lleno de necesidad de poder descansar. Me tiro ahí a mi cama y ahí me quedo y no despierto hasta el otro día. Pues yo me imagino a Elías regresando de esa batalla, regresando de ese desgaste espiritual, de esa confrontación, ¿verdad? Y llega a su casa y duerme. Por la mañana llega un mensajero que le da un mensaje de Jezabel, que le dice: así me añadan los dioses, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas tu cabeza no está como dejaste a mis profetas. Dice la escritura que en ese momento Elías, el hombre que era del momento, el hombre ungido, el hombre dirigido por Dios, se debilitó y en ese momento huye.
Cuántas situaciones adversas vienen sobre nuestra vida, ¿verdad? Y hoy quiero compartirte acerca de lo que ocurre en un corazón. Este era el corazón de Elías, el corazón fuerte, el corazón ungido, el corazón lleno de Dios, el corazón lleno de la palabra. Pero ¿cómo es la depresión y ese demonio que es tan fuerte que aprovecha algunas áreas que ahorita te voy a mencionar, por las cuales Elías sucumbió, se debilitó? Hoy vemos a jóvenes que pueden entrar en medio de su fortaleza. La Biblia dice que los jóvenes flaquean y también caen. Los jóvenes son fuertes, pero muchas veces son inexpertos en la guerra. Muchas veces son inexpertos en las batallas espirituales. Muchas veces son gente, ¿verdad? Son jóvenes que aparentan una fortaleza, pero en realidad jóvenes pueden entrar en depresión. Nuestra familia, cuando tuvimos una batalla contra este demonio que te estoy diciendo, depresión, recuerdo, ¿cuántos han oído de Robin Williams? Robin Williams fue un actor comediante que prácticamente se especializaba en hacer reír a la gente. Era un cómico, era alguien que tú disfrutabas sus actuaciones, disfrutabas su trabajo, ¿verdad? Cuando te hacía reír. Pero recuerdo que una vez mi hija me platicó acerca de cómo ella iba bajando y mi esposa estaba viendo una película de Robin Williams, y dice que esa película, dice, no la recuerdo cuál era, pero una película extraña. Cuando ella baja, ¿verdad? Inmediatamente siente como algo entra dentro de ella y le ocasiona un cambio, ¿verdad? De su forma de ser. Ella era siempre alegre, pero entró en una depresión profunda a tal grado que yo la tuve que sacar de la escuela. La tuve que sacar de la escuela por un año. Ella no fue a la escuela, ella estaba en la secundaria y yo la tuve que sacar de la escuela para que ella pudiera recuperar, para que nosotros como padres estuviéramos ministrándole, hablando con ella, orando con ella, hasta que ella fue libre de ese demonio de depresión. Todos conocemos la vida de Robin Williams, que ese tipo se suicidó hace unos años. Me parece que en el 2014 él se quitó la vida. De tal manera que hoy, en este tiempo, hay mucha fragilidad por lo que estamos viviendo dentro de la pandemia, que están ocasionando que muchas familias y personas empiecen a ser robadas su fe. Elías le robaron la fe, le robaron la confianza, le robaron la intimidad, el acercamiento con Dios. Estamos viviendo un tiempo donde las familias necesitan ser fuertes, aprender a pelear en medio de la carencia, en medio de la lucha, porque hay un demonio que quiere entrar a los hogares cristianos, a las familias cristianas, a los padres cristianos. Y tú puedes decir, yo soy fuerte, pero Elías era más fuerte que nosotros, era más espiritual que nosotros, era más ungido que nosotros. Era un hombre que sabía oír la voz de Dios, mas sin en cambio vemos como la fragilidad de un hombre, la fortaleza de un hombre, se vuelve en una fragilidad terrible cuando escucha un mensaje. ¿Cuánta gente en este tiempo se debilita cuando escucha un mensaje? Yo tengo uno de mis pastores que entró en COVID, él está en Guadalajara, y cuando él me estaba hablando hace una semana aproximadamente, en estos días que pasó, él me estaba diciendo, pastor, y él empezó ahí a manifestar un poco acerca de toser, pero él estaba fuerte. Él me decía, pastor, voy a hacerme el examen de COVID porque mi padre empieza a tener muchos síntomas del COVID y he estado cerca de él y ha entrado teniendo síntomas. Cuando él me dice eso, él va al hospital y a las pocas horas me dice que el hospital lo acaba de internar. Pero yo puedo ver, y me dice su esposa, que cuando él entró y llegó al COVID para que le hicieran el estudio, inmediatamente su oxigenación bajó.
Somos carne, iglesia, somos polvo. Y cualquiera de nosotros, si no entiende el tiempo que estamos viviendo, podemos caer y perder la fe en medio de este tiempo. Y tenemos que aprender a ser fuertes en medio de la batalla. Elías comete algunos errores que yo quisiera que aprendamos, porque la Biblia dice que las cosas que ocurrieron a los hombres y que están escritas, fueron escritas para que nosotros aprendamos de los errores. Y la escritura menciona, voy a mencionarte acerca de 6 errores que cometió Elías. Número 1, agotamiento. Nosotros tenemos que saber que cuando nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, después de una jornada larga de trabajo, de estrés, tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a tomar y a tener un equilibrio. Hay gente que trabaja los 7 días de la semana. Hay gente que en medio de la crisis no está cerrando sus negocios a buena hora. Es una necesidad que nosotros pasemos tiempo con la familia. Es una necesidad que nosotros pasemos tiempo, ¿verdad?, leyendo la palabra de Dios. Es tiempo que nosotros aprendamos a equilibrar nuestra vida espiritual y nuestra vida de trabajo. Agotamiento físico, agotamiento espiritual. En ese momento, cuando Elías está agotado físicamente y espiritualmente por el desgaste de todo lo que aconteció, en ese momento viene el mensaje: agotamiento. Cuando nosotros no aprendemos a tener un equilibrio en el trabajo, cuando no aprendemos a tomar nuestro día de descanso, Dios dijo: 6 días trabajarás, pero un día será de reposo, y ese día me lo vas a dedicar a mí. Muchas veces nosotros queremos trabajar, excedemos en el área de trabajo, y por eso tenemos un agotamiento espiritual. La gente, ¿cómo descubro el agotamiento espiritual? Cuando tú dejas de tener convivencia con Dios. Cuando tú casi no oras, no tomas tu Biblia para poder tener, ya después del trabajo, después de la lucha que nosotros tenemos diariamente para proveer nuestra casa, tenemos que tener un tiempo de escuchar a Dios. Porque en eso, escuchar a Dios, puede venir un ataque del diablo y tú vas a tener la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con la palabra de Dios, de tal manera que yo me atrevería a decir que lo que acabas de leer, eso va a ser tu arma para lo que va a venir. Pero muchas veces nosotros no tenemos ese descanso y esa parte de poder meditar la palabra de Dios para que nosotros podamos resistir lo que viene de afuera. Agotamiento. Elías estaba agotado. Número 2, dice que después del mensaje, viendo pues el peligro, huyó. En ese momento entró un temor. Cuando tú estás agotado, en ese momento eres frágil para que los mensajes te puedan hacer que tengas temor y huyas. Cuando nosotros no estamos, la fe es contra temor. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes tener, hay gente que no hemos ministrado nosotros, que tiene síntomas, ¿verdad?, de cáncer. Y ellos en sus síntomas muchas veces empiezan a poder maquinar en su mente, a concebir el cáncer ahí en la mente. O tienen síntomas del COVID, empiezan a concebir los síntomas del COVID en lugar de tomar la fe que es contra el temor. Y usted tiene que saber que la fe es un arma y es un escudo contra todos los dardos del enemigo.
La fe está puesta en nuestra vida espiritual, en nuestra armadura espiritual, para poder detener los dardos del maligno. Los mensajes, los dardos son los mensajes del maligno. Usted puede sentir COVID, pero si usted tiene fe, usted puede derribar aún los síntomas que usted siente en su cuerpo. Y aunque usted tuviera COVID dentro de su cuerpo, su fe puede hacer que ese virus sea destruido dentro de su propio cuerpo, por la fe que usted tiene adentro. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. La fe es contra temor. La fe es contra temor. Él ve el peligro y durante toda su vida, es increíble, ha vivido una vida de fe que ha tenido poder de resucitar los muertos. Pero no tiene la fe suficiente para poder enfrentar un mensaje. Mucha gente concibe el mensaje adentro y empieza a entrar el temor. Cuando va al médico y le hacen el estudio, es afirmativo, positivo, porque entró en temor, debilitó todo su ser y concibió la enfermedad. Ese es el demonio que entra de enfermedad. Nosotros tenemos que, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y dice la Escritura que Jesús les dijo a los discípulos: tened fe en Dios, porque si tú le dijeres a este monte, échate y pásate a la mar, el monte obedecería, diciendo que la fe es capaz de trasladar los montes y echarlos en la mar. Nosotros tenemos que entender ese principio. Número 3, tomó decisiones incorrectas. Él huye, él se mete, dice que se levantó y se fue para salvar su vida. Yo le hago una pregunta: si la vida de Elías todo el tiempo fue dirigida por Dios y lo escondió Dios 3 años y medio, nadie lo encontró, ¿por qué no podía hacer lo mismo Dios otra vez ante el ataque de Jezabel? ¿Por qué él huye? Mucha gente, cuando se encuentra en problemas económicos, muchas veces vienen las situaciones, oímos los noticieros, oímos que va a suceder esto, que va a suceder algo, tenemos temor inmediatamente en nuestra mente. Si tenemos familiares en Estados Unidos, tú agarras y dices: ¿sabes qué? Las cosas se van a poner feo en México. ¿Por qué? Porque un noticiario lo dijo. Y muchas veces la gente toma decisiones incorrectas y se va a los Estados Unidos. Allá pierde la familia, allá pierde todo. Eso es lo que muchas veces ocurre, porque la gente huye. Cuando la gente que tiene temor toma decisiones sin Dios. La gente que concibe el temor toma decisiones sin que Dios diga. Elías toma decisiones sin que Dios le guíe, y él se mete a un desierto y él entra a un lugar que Dios nunca lo llamó. Por eso cuando Dios se encuentra con él, le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Hay veces que nosotros nunca deberíamos de haber llegado a un hospital y Dios nos dice: ¿qué haces aquí, Elías? Porque falló tu fe. Porque concibiste un dardo del enemigo y lo dejaste entrar a tu vida, a tu corazón, a tu ser. Número 4, se aisló. Dice que él, a lo largo de toda su vida, tú encuentras que él no era un hombre que tenía mucha relación con la gente. Era un hombre que solamente tenía comunión con un simple criado. Solamente encuentras a un criado cerca de Elías, y ese día cuando él huye, dice el criado: tú quédate aquí. Y él se va solo. La gente que entra en una depresión y pierde la fe y toma decisiones incorrectas, se empieza a aislar de la gente que puede ayudarle y tiene fe. Cuando te sientas así, uno tiene que recurrir no a los incrédulos, no a los brujos o hechiceros, sino tiene que recurrir a un hombre de Dios.
tiene que recurrir y acercarse y buscar el compañerismo con gente de fe. ¿Sabes que la fe se contagia? Es más poderosa que el virus COVID-19. Cuando tú estás cerca de gente que tiene fe, se contagia tu ánimo. Mucha gente se aísla, entra en una depresión profunda, empieza a ser quebrantada, a hacer llorar, empieza a derribarse solo. Se aisló. Quinto, empieza a pronunciar palabras de muerte sobre él. Dice que él, deseando morirse, se mete debajo de un enebro y ahí empieza a orar con Dios y le dice: basta ya, oh Jehová, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. La gente que ha perdido la fe y que ha empezado a entrar en una depresión, empieza a pronunciar palabras negativas. No hay esperanza, se va a acabar el mundo, todos vamos a morir, esa enfermedad está matando a la gente, también me va a matar a mí. Mejor mátame, Señor, ya. Y empieza hasta a comprar su terreno en el panteón. Y empieza a hacer cosas que Dios nunca ha dicho. Pero así es ese demonio te quita la esperanza. Ese demonio te quita la fe y tú empiezas a ver solamente lo que tus ojos alcanzan a ver, pero tú no ves a Dios. No alcanzas a ver a Dios. Ese demonio empieza a hacer que tu depresión sea más profunda y empieces a pronunciar palabras de muerte sobre ti mismo. Inclusive algunos empiezan a adoptar hábitos de forma de vestir negros, ¿verdad? Su vestimenta común se vuelve poner negro, atraen. Y lo que no sabes es que el mundo espiritual te escucha, te oye. Y empiezas a pronunciar palabras de muerte y los demonios dicen: ahí voy. Y los atraes, y cuando esto es atraído, empieza a concebirse más profundamente hasta entrar ya en una crisis donde es difícil salir, donde ya no puedes. Y número 6, una persona que ya empieza a tener pensamientos y palabras de muerte, empieza a tener una baja estima de él, le quita la identidad, le roba la identidad de ese demonio, porque Elías era un hombre poderoso, pero él mismo dice: basta ya, no soy mejor que mis padres, quítame la vida porque no soy nadie. Pero era el hombre más ungido de Dios, era el hombre más ungido de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Como hijo o como alguien que ha perdido a su Dios? Elías pensó que Dios había muerto, que no era poderoso para salvarlo. Hace muchos años, cuando comenzamos nosotros esta iglesia, yo pude conocer qué es cuando un manto de oscuridad cae sobre tu corazón. Comenzábamos esta iglesia y siempre fui un hombre enamorado de ver conversiones, crecimiento en la iglesia. Y recuerdo yo que uno de los chicos me dijo: pastor, hay personas que están esperando que usted vaya y les comparta, pero ellos practican la brujería, la hechicería, son santeros, son espiritistas. Y yo, cuando me dijo eso, yo accedí a ir a ese lugar y compartí la palabra de Dios, pero cometí un error, me quedé a comer con ellos. Y al comer con ellos algo, no sé, yo no puedo decirte, ¿verdad?, si pusieron algo en mi comida. La cuestión es que cuando yo salí de allí, yo subí el puente del 14, y cuando yo estaba subiendo el puente del 14, yo sentí un terror sobre mi vida que vino así de repente, porque así es ese demonio. Ese demonio no te avisa, ese demonio sencillamente cae sobre ti así como una oscuridad.
Y esa oscuridad hace que tú pierdas el sentido de la vida. Es como una oscuridad que te quita el ánimo. Y a partir de ese momento yo tenía un terror así como la de Elías. Y empecé a tener insomnios en mi cuerpo, en mi ser, que me dilataron mucho tiempo. Mi cuerpo empezó a perder peso. Empecé a sentirme enfermo y perdí cerca de 15 kilos en aquel tiempo. Mi rostro, mi ser, de un rostro gozoso, de un cuerpo sano, empezó a sucumbir en todas las áreas. Y empecé a decaer. Y recuerdo yo que era tanto la opresión que ese enemigo ejercía sobre mí, que yo me sentía agobiado, deprimido, atemorizado, aterrorizado. Y ese demonio venía por la mañana, venía por la tarde, a tal grado que me causaba un síntoma aquí adentro de mi ser, aquí en esta parte. Y yo sentía una tristeza. Yo veo su cuerpo, yo veo sus vidas, yo veo sus ropas, veo todo de colores, porque estoy vivo. Pero cuando yo entré en la depresión, yo veía blanco y negro, una película blanco y negro. Yo no distinguía los colores. No me tocaba el corazón la sonrisa de los niños. Yo podía ver a los niños sonreír y yo no sentir nada. Y me acuerdo yo que esto fue creciendo a tal grado que por las noches venía la opresión tan fuerte que yo no podía dormir. Y me metía en una ansiedad terrible, que yo tenía que usar audífonos en mis oídos, tapar mis oídos, porque literalmente ese demonio hablaba a mi vida y me decía: te voy a matar, te voy a matar. Y yo tenía que tapar mis oídos y ponía una predicación ungida de un hombre de Dios para que yo pudiera distraer o hacer volver a mi corazón de esa oscuridad que había caído sobre mí. Esto sucedió por 2 años. Pero antes de que se cumplieran 2 años, en un día que yo estaba así sin poderme dormir, hubo una noche de una batalla espiritual tan fuerte. Ese demonio venía por mí. Y después de que yo empecé a sentir esa tristeza, empecé a sentir ese espíritu de muerte que venía sobre mí en las noches, oí otra voz, una voz que todos los días yo invocaba, que yo quería oír. Era la voz del Espíritu Santo, era la voz de Dios. Yo quería oír la voz de Dios. Y en ese momento que yo ya no podía soportar, mi oración era todo el tiempo el Salmo 18. Él vino a mi casa y me susurró a mi oído y susurró a mi corazón y me dijo: quiero que bajes a orar. Yo estaba en la parte de arriba en mi cuarto y yo voy bajando a la parte de abajo. Cuando yo llego a la parte de abajo, había un viento escalofriante, tétrico que había en la noche. Teníamos un árbol grande de un vecino enfrente. Se oía cómo se sacudían sus ramas violentamente, como una película de terror. Mi zaguán era muy pesado, mi zaguán estaba siendo sacudido. Sus hojas se movían así sobrenaturalmente, se golpeaban entre ellas, se oía fuerte. Mi perro tenía un pastor alemán grande. Mi perro era bravo, oía cualquier ruido y ladraba. Ese perro se metía abajo de mi camioneta y abajo de mi camioneta solamente hacía un sonido de terror. Sentía terror adentro de mi camioneta abajo. Y cuando yo bajé abajo, empecé a inclinarme como todo el tiempo, implorando la ayuda de Dios. Y Dios ese día me dijo: levántate y ora. Cuando yo me levanté y me incorporé, inmediatamente el Espíritu de Dios me dijo: ordena a ese demonio que se largue de tu casa. Y yo levanté mi voz y le dije: diablo, largo de mi casa, largo de mi casa, largo de mi hogar, largo de mi vida, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús, toda oscuridad, largo, 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 largo. Escucha bien, quizá tú digas: ¿por qué pastor ora de pie? ¿Por qué ora siempre fuerte? ¿Por qué oramos? Porque hay gente que ora de una manera que tiene una presión sobre su vida, pero no tiene la fuerza, no tiene la fe, le ha robado la autoridad para orar fuerte. Hay mucha gente que no ora, por eso su demonio está allí, siempre agobiándolo, siempre provocándolo, como en el tiempo de David. Pero un día David apareció y se paró y dijo estas palabras: hoy toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hoy toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hoy toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y empecé a orar, y empecé a orar, y levanté mi voz y le dije: largo, 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 largo. Yo no sé cuántos de ustedes estén bajo un manto de oscuridad. No sé cuántos de ustedes tengan temor, pero sé el Dios que servimos. Sé quién murió por nosotros. Jesús pagó el precio por la depresión. Antes de entrar a la cruz, dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice que cuando él oraba, su sudor eran grandes gotas de sangre. Él estaba pagando el precio por todo demonio que viniera a afligir a su pueblo, de depresión, de tristeza, de angustia, de enfermedad. Él pagó el precio. El primer lugar donde Jesús derramó y chorreó sangre fue en el Getsemaní. Ahí destruyó el poder de la muerte. Ahí destruyó el poder de la tristeza. Ahí destruyó el poder de la depresión. Si tú quieres continuar bajo esa opresión, es porque nunca te vas a levantar. Pero el precio fue pagado. El precio fue pagado. Y desde ese momento el diablo jamás atormentó mi vida, jamás atormentó mi casa y jamás lo volverá a hacer. Ponte de pie y levanta tu voz. Ponte tu pie y ven, levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Empieza a pedir fe. Empieza a pedir fe. Si no la tienes, si no la tienes, si has perdido el ánimo, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, vamos. Levanta tu voz, levanta tu voz. Shiva la rabaquete le rebacelere, riba cata la rabacelere. Para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Ven, sí, todos sabrán que ven. Cántalo con todo tu corazón. Jesús venció. Cántalo con todo tu corazón. Yo sé que viviré para testificar. Cántalo. El milagro que Levanta tus manos. La vida de Dios está aquí. La vida de Dios está aquí. La muerte se desvanece. La enfermedad se desvanece. así como Jesús venció. La falta de fe se desvanece. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Ven, sí, todos sabrán
que están aquí necesitan un milagro de Dios y sienten que su fe se está debilitando, se está viniendo abajo. Si tú estás aquí y sientes el deseo, el anhelo de un milagro y sientes que tu vida se está apagando, dobla tus rodillas ahí donde estás. Toma distancia y empieza a orar a Dios. Y empieza a decirle: Señor, necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro. Ahí está el milagro. Jesús lo pagó. Jesús lo pagó. Jesús lo pagó. Todos hablan que vencí, así como Jesús venció. Sí, Él venció. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios hace en este desierto. Vencí, todos hablan que vencí, así como Jesús venció. Heredero de mi Ahí está el milagro. Ahí está el milagro. Ahí está, ahí está, ahí está. el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos hablan. Ahí está el milagro. Ahí está Jesús. Arráncalo de la cruz. Arráncalo de la sangre. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos hablan que vencí, así como Jesús venció. Heredero de victoria. Yo sé que viviré. Sé que viviré No vas a morir. a testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos hablan que vencí, así como Jesús venció. Heredero de victoria. Sé que viviré Para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos hablan que vencí, así como Jesús venció. Heredero de victoria. Vamos a hacer una oración. Ahí donde está. Señor Jesús, tú venciste en esa cruz. Tú pagaste el precio para cambiarme la tristeza, el luto, la depresión. Señor, tú la venciste antes de entrar al Calvario. Pero no fue sin sangre. Derramaste sangre, Señor, en ese lugar cuando la tristeza agobió tu vida y la venciste y te levantaste y fuiste a terminar tu obra en la cruz. Jesús, yo rompo las cadenas ahora. En tu nombre rompo las cadenas de mi tristeza, de mi dolor, de mi quebranto, de todo aquello que agobia mi vida. Y el día de hoy yo recibo la vida de la cruz, recibo la vida de que emana de Jesús y entra en mí la vida, el gozo, la paz y la bendición